Pues vamos a ocuparnos ya del asunto de esta noche. Estamos muy interesados en conocer el día a día de los antequeranos y sobre todo cuando son casos que pueden aportar algo al resto de la sociedad, de nuestra audiencia, de nuestros espectadores y de nuestros oyentes. El caso de la persona que esta noche nos acompaña es el caso de hasta un centenar de padres de familia más que residen en nuestra comarca y que un buen día detectaron algo extraño en sus hijos pequeños. En el caso Vicente Aceña, muy buenas noches. Buenas noches. Del suyo, bueno, pues como el de muchos otros padres, ¿no? Cuando el niño empieza a mostrar bueno, pues facultades de socialización o empieza a hablar o al contrario, es decir, empieza o debería hacerlo pero no lo hace, ¿no? ¿Cómo detectó que su hijo es autista? Bueno, pues nosotros, en primer lugar, el desarrollo de mi hijo había sido pues normal, había empezado pues los típicos balbuceos y las típicas primeras sílabas que se suelen decir, y de pronto hubo como una especie ahí de parón, y entonces pues nos llevó a preocuparnos el que no apareciera ese lenguaje. Pues lo llevamos al pediatra, el pediatra normalmente pues indican pues que hay que tener paciencia porque los padres nos agobiamos cuando empezamos a ver que algo pasa, ¿no? Pero en el caso nuestro pues la ventaja de que tanto mi mujer como yo somos maestros y pues tenemos muchos niños alrededor, y entonces detectamos rápidamente que algo pasaba, y entonces a partir de ahí pues ya empezamos a hacer un recorrido por los hospitales que es un poco desagradable, porque uno tiene, digamos, ese sexto sentido que le avisa de que algo pasa, y bueno, pues le hicimos los estudios pertinentes, tanto a nivel auditivo como a nivel cognitivo. Se le hicieron pues escáner, potenciales auditivos, y todo pues salía que el niño no tenía ningún tipo de trastorno, lo cual indicaba que podía tener síndrome del espectro autista. Y entonces pues luego nos dirigimos hacia Sevilla, que fue el primer sitio donde fuimos, Autismo Sevilla, y allí pues ya nos detectaron pues eso, que o bien el lenguaje era algo que tenía al estar retrasado tenía tiraba de lo social, o bien lo social tiraba de lo lingüístico, que era lo que más nos podía preocupar, porque en ese caso se confirmaría que el niño tenía autismo. Y así fue como pasó al final. Empezamos a trabajar con él porque tanto de una forma, es decir, y esto yo creo que es muy interesante, porque a la hora de personas que tengan cualquier tipo de trastorno en el lenguaje también van a cursar con características similares a las del espectro autista, pero claro, luego a la hora de cuando empiecen a trabajar con terapia de tipo logopédico, con sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, pues claro, el niño que no tenga ningún problema a nivel social, ese niño va rápidamente a coger una socialización y una sociabilidad mayor, ¿no? Y en el caso del autismo, pues esto está más afectado. Entonces, pues ya en función de la profundidad que tenga ese trastorno en el pequeño, pues vamos a conseguir un avance mayor o un avance no tan importante. Vamos a tener la ocasión de hablar de cómo se avanza en una enfermedad que sí que no tiene cura, pero sí la posibilidad de que el bienestar del paciente, del niño, de la niña y de su familia mejore. Pero en primer lugar yo tengo interés, Vicente, al margen de escuchar su experiencia, evidentemente, de que podamos dar a entender que el autismo se confunde con cosas que no son autismo. Es decir, para empezar, el autismo no es un niño sordomudo. Efectivamente, digamos que nosotros quizás no nos damos cuenta, sobre todo si no somos profesionales de la educación o de la psicología, no nos damos cuenta de que vamos cumpliendo una serie de etapas, ¿no? Y que en la infancia hay una serie de etapas que todos los niños prácticamente en una gran mayoría pues atraviesan, ¿no? Entonces los profesionales normalmente pues empiezan a marcar ítems, sobre todo cuando tú llegas a la consulta de un especialista, lo que te hace una batería de preguntas, pues sobre si el niño dice alguna palabra, si el niño comparte miradas, si el niño señala, si el niño tú eres capaz de captar su atención o no, porque por ejemplo esa conducta del señalado, estos niños que además todos hemos visto que no hablan pero que señalan, pues ya están compartiendo de alguna forma a nivel social algo con sus padres, ¿no? Le están indicando que mire a un punto determinado, ¿no? Y esto en el autismo está alterado.
Y digamos que ahí está la clave para diferenciar pues, un niño que realmente pues, podría confundirse como un niño que no oye o un niño con un retraso en el lenguaje. Esa, digamos, un poco es la clave que lo va a diferenciar del autismo. Entonces, cuando se detecta un niño, por ejemplo, con déficit auditivo, pues normalmente se le hacen unos potenciales auditivos, el nene se lleva dormido y se le van dando unos puntos, y entonces eso va a detectar rápidamente la diferencia entre un niño sordo, pero es verdad que al principio se podría incluso llegar a confundir. En el caso del autismo, pues lo que tenemos entre manos es una alteración, sobre todo a nivel social. También puede estar a nivel cognitivo, pero básicamente se podría definir por ahí, ¿no? Por el aspecto ¿Es social. el niño autista o también, no sé si se puede confundir o no sé si realmente es así siempre? Un niño autista tampoco es un niño que padezca un retraso, aunque pueda ir unido, ¿no? Sí, realmente digamos que en principio no tiene por qué aparecer. De hecho, una de las primeras pruebas que se le hace es para digamos, detectar el nivel cognitivo que tiene el crío en este caso, ¿no? Y ya una vez que empezamos a hacerle pruebas y a hacerle test y a pasarle baterías de cuestionarios y tal, pues entonces a partir de ahí ya se marca un poco el área de trabajo que se va vamos, con el que tú vas a funcionar a partir de ese momento, ¿no? Yo recuerdo, y lo digo porque habrá muchos padres que se pueden encontrar, o algunos padres que se pueden encontrar en esa situación. Cuando empezamos a trabajar con mi hijo, pues nos dieron un sistema de comunicación alternativo que se llama el PECS, y ese sistema, digamos, funciona con pictogramas, que son como unos dibujitos que describen la realidad. Y, por ejemplo, pues quiero agua o quiero gusanito, o pues bueno, lo típico que suelen decir los niños con esa edad, ¿no? Y claro, yo me veía el dibujo y uno pues está acostumbrado a las palabras, ¿no? A hablar y tal y cual. Yo pensaba, digo, bueno, mi hijo va a comprender mejor un dibujo que lo que yo le pueda decir, y efectivamente te das cuenta que cuando los niños empiezan a comprender lo que significan los dibujos, pues se comunican de una forma muy rápida, ¿no? Incluso niños que están muy afectados tienen su propio sistema de comunicación con pictogramas y se comunican de una forma autónoma y voluntaria, y con lo cual, pues claro, estamos salvando un escollo que hasta hace 20 o 30 o 40 años no lo había, que era una comunicación real con las personas con autismo, ¿no? Entonces, claro, todos tenemos un poco en la cabeza esa imagen quizá un poco estereotipada de las películas, de un niño encerrado en sí mismo, una persona pues así con sus típicos balanceos, ¿no? de autoestimulación, pero realmente esa imagen ha cambiado muchísimo, claro. La intervención educativa está haciendo que todos estos niños pues cada vez sean más autónomos y cada vez sean más se puedan integrar mejor dentro de nuestra sociedad. Me ha parecido muy interesante, hablando con usted antes de comenzar esta entrevista, Vicente, cómo a veces nos pasa inadvertido una capacidad que los humanos casi que generamos, yo no sé si de forma espontánea o no, pero que se llama la socialización o algo así me ha referido, y como profesional de la educación supongo que ustedes lo entienden mucho mejor. ¿Qué es lo que falla entonces? Es decir, si el niño se transmite, o sea, es capaz de comunicarse, o mejor dicho, no es un problema de comunicación porque puede hablar y puede escuchar, y el niño tiene un problema de retraso, en algunos casos pues se termina vinculando desafortunadamente, pero en la mayor parte o en buena parte de ellos no. ¿Qué es lo que les afecta? ¿Dónde está el fallo? Bueno, pues eso sería muy importante averiguarlo, ¿no? Efectivamente. Pero digamos que el autismo cursa muchas veces con una falta de interés social por parte del propio enfermo, del que tiene el trastorno. Nosotros, como yo te decía anteriormente, no vemos tampoco que el autismo sea una enfermedad al uso, sino es más bien un trastorno que va a afectar a ese punto o a ese recurso social, verdaderamente. Y entonces pues nosotros, y además yo lo puedo contar por propia experiencia, hemos visto que mi hijo, por ejemplo, ha avanzado muchísimo gracias a la terapia, digamos, de socialización y a esa terapia, pero claro, aquí lo que hemos estado comentando es que nuestra sociedad es muy difícil, es muy complicada. Uno no se plantea lo difícil que es la sociedad hasta que empieza a estudiar este tipo de problemas, ¿no?
Realmente nosotros tenemos una serie de comportamientos muy curiosos y que lo hacemos de una forma quizá natural, automática, y no nos damos cuenta de que hacemos un montón de cosas al día que son muy extrañas, que si las viera otra persona que no fuera de nuestro entorno, incluso las consideraría. De hecho, además, esto es muy fácilmente comprensible con las diferencias de comportamiento según las distintas culturas. Es decir, yo muchas veces en el colegio les digo a los niños, pues una persona que vive en África, si tuviéramos una maquinita del tiempo y lo pusiéramos en mitad de la calle Estepa, pues el tío fliparía, ¿no? Porque no sabría procesar toda esa información. Y yo creo que ahí es donde está el problema. Es decir, el problema del trastorno autista viene más dado por el procesamiento de la información que por el propio trastorno de tipo social. ¿Qué problemas tiene, por ejemplo, su hijo? Por ejemplo, un enfermo sí, bueno, autista, que no sea el caso siempre así. Hay muchos problemas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el tema de las hipoacusias o hiperacusias, que son cuando se producen sonidos estridentes. Muchos de estos niños tienden a taparse las orejas, con lo cual están indicando que ellos esa recepción de estímulos no está como en nosotros, que está quizás más ordenada, ¿no? De hecho, hay muchas películas... Se asustan, efectivamente. Incluso puede desembocar en una rabieta. Yo me acuerdo, y lo cuento habitualmente, que una de las primeras rabietas que cogió mi hijo, la cogió en Eroski. Y era porque, claro, luego nos dimos cuenta de lo que era, y al deducir lo que era, solucionamos el problema. Pero antes de solucionarlo, al no saber qué le pasaba al niño, el niño formó allí un pollo tremendo, y era porque él quería subirse en la alfombra mecánica esta que sube a la siguiente planta. Claro, bueno, pues tú imagínate, nos llevamos al niño de allí llorando, una pataleta, todo el mundo mirando, eso la verdad es que impacta mucho, y a nivel anímico pues te afecta bastante, ¿no? Pensando en casa y hablándolo con los terapeutas, oye, pues tenéis que averiguar lo que es y tal y cual. Entonces pues se le hizo a Manuel un esquema, una vez que nos dimos cuenta de que él lo que quería era ir a la alfombra, a la escalera mecánica, y entonces le hicimos un esquema diciendo, pues mira, te vas a subir 3 veces. Y entonces pues se hacen unos esquemas dibujados que son muy útiles, y entonces donde se pone unos cuadritos, y cada vez que el niño subía y bajaba, pues marcaba un cuadrito. Cuando terminó de subirse sus 3 veces, pues se quedó tan conforme y nos fuimos de allí tan contentos. Quiere decir que eso que a priori puede parecer quizá una tontería, pues no lo es. De hecho, una de las funciones, ¿no?, de la asociación es concienciar. Y creemos, y te lo digo sinceramente, que igual que la sociedad ha aprendido, gracias por ejemplo a asociaciones como la ONCE, a comprender a las personas ciegas, y cuando uno ve un ciego ahora, no sé... Antes yo me acuerdo que hace 20 o 30 años veía a un tío con un bastón y te llamaba la atención, y hoy vemos por las calles de Antequera mucha gente con sus perros guías, con sus bastones, y lo vemos tan normal, ¿no? Quizás, digamos, en el tema del autismo hay un punto muy, digamos, importante, que es que como el niño no tiene ninguna apariencia externa que lo diferencie de cualquier otra persona, pues claro, vemos un niño a lo mejor, como lo que te he contado antes, en un supermercado montando un pollo tremendo, y claro, pues ¿qué pasa? Que los padres de otros niños o los propios consumidores del supermercado pues pueden pensar, ah, mira, este es un niño mal criado, ese padre no sabe criar a su hijo y tal, y entonces entramos en una dinámica negativa que además, imagínate cómo afecta a la persona que está sufriendo en primera persona ese tema, ¿no? Entonces... entendemos que la gente tiene que saber que esto puede pasar, y que no se tiene que juzgar muchas veces tan rápido las situaciones, y que estamos trabajando para que esa rabieta que el nene monta porque no comprende el por qué no puede hacer a lo mejor lo que él quiere, o no puede hacer un comportamiento determinado, pues se está trabajando para solucionarlo y para que lo comprenda, y una vez que comprenda ya todo, estamos convencidos de que va a ir mucho mejor. Algo a mencionar al respecto de cómo es la vida del padre, de los padres, del entorno, porque este tipo de niños con esta afección requieren de más tiempo de lo normal, y es muy complicado delegar su cuidado a otras personas, como puede ser un canguro al uso. Efectivamente. Digamos que uno de los aspectos más graves que tenemos, y que siempre pues estamos muy preocupados desde la asociación y desde las personas de
los padres propiamente hablando, es el tema de que los niños con autismo necesitan una atención continua, digamos que podríamos catalogarlos como grandes dependientes. Entonces, evidentemente siempre en función, como te comentaba antes, del grado de afectación que tenga el paciente. En este caso, pues claro, el dejar al nene con los abuelos, si estamos hablando de un niño que es muy nervioso, un niño que pues ya empieza a complicarse, ¿no? Por ejemplo, pues todo el mundo pues ha contado con sus padres, con los abuelos para dejar a los nenes, con los titos, pues en este caso se empieza a complicar, con lo cual esa familia pues está 24 horas al día cuidando de este tipo de personas, con lo cual hay un desgaste grande. ¿Qué pasa? Pues desde la asociación pues se está intentando poner en marcha distintos programas, pero uno de ellos ha consistido en la formación de voluntariado, sobre todo mirando a un servicio que queríamos poner en marcha, que era el tema del canguro, ¿no? Que tú has comentado. Pues un canguro, pero un canguro especializado, es decir, que supiera lidiar y trabajar con este tipo de niños y cuidarlo, porque realmente en el fondo cuando, si digamos, simplificamos un poco el tema, pues estos niños lo que quieren es como todos los demás, es decir, yo siempre lo comento, pues ¿qué quiere un niño cualquiera? Pues quiere jugar, quiere ver la tele, quiere jugar a su tablet, quiere salir, entrar, pues estos niños requieren lo mismo, simplemente que es verdad que con ciertos mecanismos que a veces pues hay que aprender y que por eso resultan ciertamente más complicados, ¿no? Bueno, ya por alusiones también ha mencionado ese colectivo una y otra vez, que es el que usted preside, que es la Asociación de Autismo y TGD de Antequera, que se encuentra en la ronda intermedia, que lo hemos visto con su rotulillo y hemos pasado por ahí muchas veces, pero que no sabemos qué se hace dentro. Nos ocupamos un poco de eso y yo creo que hay que empezar por el principio, es decir, cuando su niño me contaba que tiene 10 años, sí. Hace 8 detectaron la enfermedad, hace 8 años en Antequera. Para empezar no había una red, que es algo que ahora valoramos mucho y lo tenemos también muy asimilado con el tema de las redes sociales y los colectivos y la unión hace la fuerza y tal. Yo creo que unos padres se tienen que sentir solos, ¿no? Cuando no existe un sitio, una puerta donde llamar. Efectivamente, ese digamos que es el primer impacto que cualquier padre y sobre todo los que han pasado por aquí pues saben cómo se encuentran. Se pasa una fase muy difícil que digamos que necesitas el apoyo, la ayuda de alguien que te guíe en el camino, ¿no? De hecho, además, en Antequera en aquel momento no había nada. La Asociación de Autismo, que ahora mismo ya tiene una trayectoria, empezó quizá un poco después, y además, pues imagínate lo que son los principios de cualquier asociación. Eso es muy complicado y muchas necesidades, muy pocos fondos, muy pocos recursos, con lo cual nosotros tuvimos que tirar, digamos, en dirección a Sevilla, y de hecho, además, varias de las familias que por aquel entonces o un poco más tarde detectaron los mismos problemas, incluso se fueron a vivir a Sevilla, porque allí estaba el único centro que había de intervención hacia niños con espectro autista. Es verdad que Sevilla tenía una especie de gabinete en Osuna y nosotros aprovechamos esa circunstancia para empezar a acudir a Osuna y a partir de ahí pues empezar con el tratamiento que se hace en terapia de intervención psicológica, de intervención logopédica, y eso fue para nosotros un boom porque nuestro hijo empezó a avanzar de un modo muy visible, muy significativo, y entonces pues muchas fueron las familias que nos siguieron a Sevilla, vamos, a Osuna. Y claro, pues cuando ya había un montón de familias que íbamos a Osuna, pues lo lógico era que en vez de ir nosotros a Osuna, pues viniera la persona aquí y en vez de desplazarse 5 o 7 familias, pues que se desplazara una sola persona. Y ese fue, digamos, un poco el objetivo primero de unirnos a la asociación que había de autismo de aquí de Antequera y juntos pues intentar implementar las terapias aquí en Antequera. Implementar terapias, pero no es la única actividad que en la actualidad organizan ustedes, ¿no? En su no, de hecho las terapias ahora mismo no las organizamos nosotros, las organiza otra asociación de profesionales que también por aquel tiempo se instaló en Antequera y que son, digamos, los que a nivel profesional evidentemente no prestan
la mayor parte de los servicios, pero claro, nosotros entendíamos también que los padres necesitamos otros servicios, ¿no? Y necesitamos otro tipo de cuestiones y entre ellas, pues evidentemente, está el tema del ocio, el tema del descanso, el tema de la formación, el tema en fin, ¿cómo te diría yo?, de la expansión de los propios padres, ¿no? y de los propios niños. Y en esa línea, pues es donde nosotros estamos trabajando como asociación, ¿no? Bueno, estamos viendo imágenes de algunas de las actividades y yo creo que esta es una de las más sonadas. Han tenido ustedes ahí una buena idea o un buen contacto, no lo sé, pero al final ha sido un éxito y ojalá todas las actividades benéficas que se organizan en Antequera tuvieran esta repercusión, ¿verdad? Sí, pues la verdad es que ha sido un éxito rotundo y que además vamos a volver a hacer, porque es mucha la gente que no se ha enterado, que cuando lo ha visto ya era demasiado tarde. Y la verdad es que, bueno, esto es una actividad que no la hemos implementado evidentemente desde la asociación, sino que es un grupo de amigos que una vez pues nos juntamos para pensar que queríamos hacer algo de tipo cultural aquí en Antequera, y luego pues evidentemente si aquello tenía una repercusión a nivel de benéfico, a nivel de asociaciones, pues muchísimo mejor, ¿no? De hecho, han sido varias las asociaciones que se han beneficiado de esta función, que hemos recaudado fondos, pero evidentemente, pues claro, la primera función que se hizo, al ser yo el presidente de la asociación, pues por supuesto el grupo de 30 personas que formamos la compañía del Mamma Mía, pues vieron fenomenal que fuera para autismo esos fondos, ¿no? Y realmente yo sí te puedo decir que ha sido una experiencia espectacular. El grupo de la compañía se han volcado, echando, ¿cómo te diría yo?, dando cada uno lo mejor de sí mismo y echando todas las horas posibles. Y eso la verdad es que te llena, porque realmente para mí es como tomar el pulso del altruismo y del heroísmo, porque yo incluso lo llevaría al punto extremo del heroísmo de la gente de Antequera, ¿no? La gente en Antequera, cuando estamos hablando de cuestiones benéficas y de cuestiones, se vuelca. El problema, y yo voy a poner un poco el acento sobre la I, es que tenemos muchísimas asociaciones en Antequera y que por tanto pues se reparte mucho, ¿no? Y se ayuda a muchas asociaciones a tirar para adelante, teniendo en cuenta la situación de crisis que estamos viviendo y que se ha recortado mucho en el aspecto social, evidentemente. Eso daría para otra entrevista, la de ese colectivo que integrabais. ¿Cómo era el nombre de los mayores de 40? Los locos cuarentones, esos locos cuarentones. Pues sí, pero son pues locales todos, son de aquí de Antequera todos. Sí, la mayor parte son de Antequera o de la comarca, porque tenemos personas del Valle, tenemos gente de Alameda, tenemos también, verás, que estamos repartidos, pero realmente pues todos confluían en Antequera, o bien a nivel de estudio o bien a nivel de trabajo. Y la verdad es que ha sido un equipo que bueno, pues como tú sabes, con todos los altibajos que siempre lleva cualquier proyecto que uno emprende, pero que al final ha sido una unión entre esas 30 personas aproximadamente que formamos la compañía, que ha sido espectacular, ¿no? Y luego, además, para mí, una vivencia personal, porque mi hijo Manuel, que en este caso también me ha servido un poco, como te decía antes, de concienciación, porque estas 30 personas, que algunos de ellos eran amigos míos previamente y conocían a Manuel, pero otra gente ha conocido a Manuel a lo largo del trabajo en el teatro, pues claro, ahora quieren muchísimo a Manuel y se relacionan de una forma fluida y normal con mi hijo, con lo cual pues han visto pues que una persona con autismo pues es una persona como otra cualquiera, con ciertas necesidades, pero ahora están mucho más concienciados y por supuesto no te voy a decir nada a nivel de relaciones personales y de amistad, ¿no? Pues están encantadísimos, y nosotros también. Pues ya hemos conocido un poquito más al respecto de esta enfermedad que es el autismo. Hemos conocido qué se hace dentro de la sede de la Asociación de Autismo y TGD, que muchos yo creo que a lo mejor han tenido un contacto, no lo conocían demasiado antes de que se dijera, bueno, pues esto va a beneficio de esta asociación, ¿no? Porque no es
una asociación que lleva una gran cantidad de años funcionando, que ya más de un lustro por lo que nos comenta. Y nos falta, bueno, además de hacer el llamamiento para que participe en cualquier actividad que en un futuro pueda repercutir como nuevas funciones del Mamma Mía, que podría ser una buena forma de colaborar, pues existe otra que es precisamente en la que simboliza este mismo cartel que estamos viendo ahora mismo, porque todas las asociaciones tienen una gran dependencia de la ayuda en general, de la solidaridad, de los voluntarios, que es una ayuda fija, ¿no? Es decir, una ayuda constante, pero es que además genera una situación de felicidad interesante en el propio voluntario, ¿no? Efectivamente, pues hombre, yo además en mi trayectoria personal fui voluntario de una asociación que para mí es un referente aquí en Antequera, que es ADIPA, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y yo pues fui voluntario de ADIPA durante varios años y fui a las colonias de verano en Conil y la verdad es que para mí era una satisfacción personal y además ya incluso a nivel personal de formación, ¿no? Es decir, para mí supuso un implemento de mi formación, ¿no? Y eso precisamente es lo que nosotros queremos que suponga para los voluntarios y por eso este año hemos propuesto una formación para voluntarios donde pues se le ha intentado abrir un poco los ojos a este mundo del autismo, el que conozcan nuestras problemáticas, nuestras dificultades y también pues a nivel de padres le hemos dado pues una charla sobre nuestra experiencia a nivel personal, ¿no? Con lo cual, evidentemente, pues yo creo que los voluntarios, que además siguen llegando voluntarios a la asociación, están muy contentos, están trabajando, por ejemplo, en el taller de deporte que estamos haciendo los viernes por la tarde en el pabellón cubierto, y la verdad es que es una retroalimentación, un feedback muy interesante, ¿no? El sentirte útil, sentirte bien por ayudar a los demás, y en el caso del autismo, pues, ¿qué te voy a decir que no hayamos comentado? Muy bien, bueno, pues ahí tienen la historia de Vicente de la Ceña, presidente de la Asociación de Autismo y TGD de Antequera, que hoy, contando su caso personal, yo creo que nos ha llegado al corazón a muchos y nos ha permitido conocer un poquito más de esta enfermedad. Más precisamente uno de los objetivos que tiene este colectivo, que es concienciar a la sociedad antequerana. Es una sociedad que parece que, bueno, que somos un pequeño gran pueblo, una pequeña ciudad o un pueblo muy grande, pero realmente a veces cuesta trabajo y hay mucha gente que no sabía probablemente hasta hoy lo que conlleva y lo que supone ser autista y el padre de un autista. Yo te voy a pedir que, como te decía también anteriormente, es importante que la gente se sensibilice de alguna forma con el colectivo de autismo. Te estoy hablando, por ejemplo, uno de los problemas que más nos preocupa a los padres cuando nuestros hijos están en el cole. Porque claro, a veces en el cole o bien el nene no es comprendido en su globalidad, o bien cualquier tipo de comportamiento de nuestros hijos que se sale un poco de lo que entendemos por un comportamiento normal, o pues puede que los padres lo vean como una amenaza o un cierto problema que para sus compañeros, para su hijo, claro, para los otros nenes, o incluso pensar que el tener al lado a un compañero con autismo puede retrasar a su hijo en las tareas escolares. Y yo, mira, te voy a contar un caso que para no centrarlo en el autismo, pero me ha llenado muchísimo ese caso. Como te dije antes que soy profesor y soy maestro, en nuestro colegio hemos tenido una alumna con un déficit visual, y me gustaría que vierais cómo esa clase que durante tantos años ha tenido a esta chica dentro como una compañera más, cómo esa clase se ha volcado con ella, pero es que ella también ha influido en el resto de la clase. Es decir, positivamente, efectivamente. Esos niños, que eso yo lo achaco, digamos, un poco a nuestra educación anterior, esos niños van a estar hoy mucho más concienciados con las personas ciegas, y en el caso del autismo, de un síndrome de Down, de una persona con cualquier tipo de discapacidad, el que esté integrada en el cole, en el recreo, en las clases, eso para mí yo creo que va a hacer que los ciudadanos del futuro estén mucho más preparados para asimilar que todos somos distintos, pero también en el fondo todos compartimos muchísimas cosas, ¿no? Y que sean una ciudadanía y una sociedad mucho mejor, mucho más equilibrada. Bueno, pues al final no hay mal que por bien no venga, y todos estos problemas que nadie quiere que ocurran, pero que están ahí, que son de pues, afecciones genéticas, ¿no?, que nos esperan,
pues puede ser beneficioso para su entorno cercano y para toda la sociedad en su conjunto. Interesante conclusión con la que nos quedamos. Vicente de la Ceña, gracias por su visita. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.